Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Personalmente es un verdadero privilegio darle la bienvenida al doctor Juan Manuel Portilla Gómez, quien es un destacado especialista en Derecho Internacional y quien el día de hoy nos visita en este recinto de nuestra Escuela Judicial del Estado de México. Voy a dar lectura a una síntesis curricular de nuestro invitado. El doctor Juan Manuel Portilla Gómez es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Derecho Internacional por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho Internacional por la propia Universidad Nacional Autónoma de México. Entre su experiencia académica destaca lo siguiente: es profesor titular C de tiempo completo definitivo en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en la licenciatura en Relaciones Internacionales y maestría y doctorado en Derecho. Es profesor en las maestrías en Administración Pública, Derecho Militar y Estudios Internacionales en la Universidad Anáhuac del Norte. Es profesor visitante en el Irish Centre for Human Rights, National University of Ireland, Galway. Es miembro del circuito académico del Comité Internacional de la Cruz Roja, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 2, miembro de la International Law Association de la rama mexicana y miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Es colaborador, dictaminador y miembro del Consejo Editorial del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, autor de numerosos artículos, capítulos de libros y coordinador de libros colectivos. Sus principales líneas de investigación son el derecho internacional humanitario, terrorismo y derecho penal internacional. De entre su experiencia profesional destaca el haber sido diplomático de carrera, vicecónsul y tercer secretario del Servicio Exterior Mexicano en la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el periodo comprendido de 1976 a 1979. Trabajó en la Embajada de México en El Cairo, Egipto, de 1978 a 1979. Fue asesor de la Dirección en Jefe para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1985, asesor de la Subsecretaría B de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 1992 y asesor externo de la Consultoría Jurídica de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores de 1991 a 1995. Pues como ustedes pueden apreciar, tenemos a un invitado de lujo. Doctor Portilla, a nombre del director general de nuestra casa, de nuestra escuela judicial, el doctor Sergio Medina Peñalosa, le doy la más cordial bienvenida y enhorabuena. Muchas gracias por aceptar esta invitación y le cedo el uso de la palabra. Gracias a ustedes. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Es para mí un honor estar aquí. Agradezco en primer lugar a los anfitriones de esta escuela judicial, doctor Javier Medina, al propio doctor Ramón Ortega, a los directivos de la MIG, que también amablemente me han invitado, a todos los que se encuentran aquí, jueces, estudiantes interesados en este tema. Y bueno, pues con mucho gusto estamos aquí y si bien aparecía, me parece en el programa como algo de debido proceso, quiero aclarar que desde un principio esta plática iba a ser en torno a la Corte Penal Internacional, un tema que sin duda debe ser de interés para todos ustedes, en virtud de que estamos hablando de una jurisdicción penal internacional. Bueno, a reserva que podamos recuperar la… que se suspende y se… En fin, estamos hablando de la Corte Penal Internacional, que es una jurisdicción internacional penal. Gracias. Y bueno, quisiera yo hablar primero de los antecedentes de esta jurisdicción penal internacional. De alguna manera, sabemos todos que de alguna suerte, después de los grandes conflictos, como fue la Primera Guerra Mundial, más adelante la Segunda, se produjeron una serie de crímenes internacionales y en este caso incluso hemos llamado a esta primera parte de nuestra exposición de Versalles a Roma, porque
justamente el Tratado de Paz de Versalles de 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial, justamente ahí como un anexo mismo se previó la posibilidad de crear una jurisdicción penal internacional para sancionar en aquel momento los que se llamaban crímenes contra la humanidad, en virtud de los excesos que se cometieron. La verdad es que poco se logró. El mismo Kaiser Guillermo I obtuvo un asilo en Holanda, no fue posible extraditarlo a Alemania, a los tribunales de Leipzig, que conocieron algunos de estos juicios, y bueno, fue un primer intento muy limitado, muy restringido, pero es el primer antecedente. Después tenemos el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, por todo sabido, las víctimas tremendas. En realidad, si bien la Primera Guerra Mundial había sido ya un conflicto en el que hubo millones de víctimas, incluso civiles, ya en la Segunda Guerra Mundial esto se multiplicó aún más, y bueno, sabemos que hubo holocausto, que hubo una serie de crímenes. Al final de la guerra se crean los tribunales de Nuremberg. Los tribunales de Nuremberg, que bueno, iban a juzgar a los criminales de guerra. En un momento dado, si bien se juzgaron a criminales de guerra nazis, estaba abierto para juzgar por crímenes de guerra que se hubieran presentado en la Segunda Guerra Mundial. Es más, quienes han objetado esta jurisdicción señalan por un lado que se trataba de una justicia de los vencedores, porque habían perdido la guerra. También había algunos principios que quizá de derecho penal tradicional, es decir, que hubiera un tribunal posterior al delito mismo, a los crímenes, contradiciendo algunos principios penales, la retroactividad de ciertas figuras, etcétera. Sin embargo, bueno, los aliados fundaron estos tribunales, funcionaron, y es más, ahora con la tecnología es posible poder acceder a todos estos expedientes, revisar los casos Nuremberg, son miles de páginas de expedientes, todo el proceso, la defensa, las sentencias. Verdaderamente, quien se interesara en esta parte, pues es una fascinación meterse y revisar ahí todo aquello que se juzgó en ese momento, y no dejó de ser interesante, ¿no? Bueno, después se supera lo que fue los orígenes de la jurisdicción internacional penal, y de alguna manera es un parteaguas histórico y jurídico importante hablar de los juicios de Nuremberg, y de alguna manera pues sentaron bases, sentaron principios, y son los inicios de la jurisdicción penal internacional. Luego tenemos más adelante, bueno, por favor, hay lo que decíamos ya en la misma Tratado de Paz de Versalles del 19, en el artículo 227.1 decía: un delito supremo contra la moralidad internacional y la santidad de los tratados. Incluso se hablaba de santidad de los tratados. Los juicios por crímenes de guerra celebrados ante el más alto tribunal alemán, que era Nuremberg, donde incluso radicaba la Corte Suprema de Alemania, que incluso en los tiempos del Tercer Reich el mismo Hitler la había puesto al servicio precisamente del Estado, cuando antes estaba incluso vigente la Constitución de Weimar en Alemania, y verdaderamente hay toda una transformación incluso del sistema judicial como parte del aparato del Estado, y es muy significativo, es digamos paradigmático el que haya podido establecerse en el mismo Nuremberg, que había sido la sede de esta Corte Suprema alemana, donde después se juzgó por estos crímenes, ¿no? Que es algo verdaderamente que va más allá de la importancia histórica. Verdaderamente, si alguien quiere adentrarse en estos temas, habría que comenzar por Nuremberg, ¿no? Aquí estamos dando solamente alguna, digamos, una probadita nada más, y citándolo como antecedente, ¿no? Bueno, se avanzó, ahí estamos bien, se avanzó en estos asuntos de responsabilidad criminal individual directa, definiciones de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y crímenes contra la paz, juicios a los principales criminales de guerra por los tribunales militares internacionales. Bueno, esto es importante porque si bien aquí estamos en un terreno que va más al derecho internacional, el momento en que se habla ya de responsabilidad criminal individual es un avance muy importante. Sabemos que el derecho internacional los sujetos son los estados, que son entidades colectivas, son personas morales, y bajo los mecanismos tradicionales del derecho internacional es complicado, es difícil que pueda establecerse una responsabilidad penal. En este sentido tiene que ser individual, personas de carne y hueso con nombres y apellidos, y al menos ahí se estableció ya una responsabilidad criminal personal, que esto ya es un avance importante dentro del derecho internacional.
aunque esto pues ya está establecido en el derecho penal desde siempre, se definieron estos crímenes que son importantes. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y en fin, tenemos a Nuremberg, da seguimiento a los juicios. Otros juicios se llevaron a cabo en los países donde los crímenes fueron cometidos o en estados donde los autores eran nacionales. Es decir, Nuremberg tuvo un tiempo determinado para funcionar, es una jurisdicción ad hoc, temporal. Una vez que esta se agotó, no ha sido obstáculo para que en aquellos países donde se habían cometido los crímenes, o bien que hubiera una conexión pasiva, activa respecto a las víctimas o a los autores de estos crímenes, se hayan llevado juicios. Incluso estamos todavía a estas alturas ya del siglo XXI, hablando en estos años, todavía hay por ahí algunos juicios. En Israel mismo estaba todavía el juicio al que se conoce como Iván el Terrible, que ya pues es alguien de 80 y tantos años, que está compareciendo en un juicio en Israel por los asuntos de Auschwitz, por ejemplo, o en algunos otros campos de concentración. El caso más famoso es el de Adolf Eichmann. Él había podido sustraerse, se había refugiado en Argentina. Varios de los criminales de guerra nazis se fugaron y pudieron hallar cabida en países de América del Sur, sobre todo en Argentina, que hubo una apertura para ellos. Cambió de identidad, estaba ahí, lo secuestra un comando israelí de estos de casa, hay un grupo que se llama de Simón Weisenthal, un grupo de caza nazis que se dedica a esto, se lo llevan sin autorización del gobierno de Argentina, es un secuestro, lo sustraen, llega a Israel, ahí lo juzgan por estos crímenes y muere en la horca, ¿no? Es el famoso caso Eichmann, que bueno, es interesante porque se le estableció una jurisdicción penal en un tribunal de Israel, incluso por hechos que se suscitaron antes de que existiera el propio Estado de Israel. Existe desde el 48 y son hechos que se habían suscitado antes del 45, ¿no? Aunque de todos modos cabría ahí por el lado de la jurisdicción universal que lo hubieran aplicado, ¿no? También. Y bueno, ha habido otros juicios de criminales de guerra nazis en países de Europa, en Francia, en Italia, en Holanda, en el mismo Alemania, que es donde se lleva el caso ahora de Demianuk, que era el conocido como Iván el Terrible, que es un ucraniano que estaba al servicio de los nazis y había estado encargado de algunas cuestiones en el campo de concentración, etcétera. Habrá un momento ya en el que ya no haya criminales de guerra nazis, simplemente pues ahora tendrían pues un promedio de 90 años, habrá un momento en que ya no los tengamos, ¿no? Pero bueno, hay otros criminales de guerra de otros conflictos. Se habla de la jurisdicción universal, que no es un tema que vamos a ver aquí, sin embargo, vale la pena solamente dejar anotado ahí que dependiendo de los países en que se den forma pura o forma ya más restringida, hay la figura de la jurisdicción universal, que significa que alguien pueda ser juzgado en algún país, aun y cuando no haya un vínculo causal entre territorial o de víctima o victimario, ¿no? Sino que se aplica la jurisdicción universal, o aplican los principios como el de audedere adjudicare, por ejemplo, lo extraditas o lo juzgas, ¿no? Ya hay algunos casos ya, sobre todo en Europa, algún caso por aquí también en el que se ha aplicado la jurisdicción universal, que es otro tipo de jurisdicción. Nosotros aquí, el tema de hoy, y sobre todo respecto a los tribunales internacionales y concretamente a la Corte Penal Internacional, estamos refiriéndonos más que nada a la jurisdicción internacional. Por favor. Y bueno, se establecieron los principios, es una atrás, por favor. Se establecieron los principios de Nuremberg en el 46. Más adelante, en el 48, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Este es muy importante, es un parteaguas, diría yo, importantísimo, dado que pues el genocidio estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial, hubo hechos también de genocidio incluso en la época de la Primera Guerra, y este es un delito o un crimen que se estableció en el 48. Esta convención es modelo, incluso ustedes pueden ver que la definición que se hace de genocidio es la misma que recoge el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es idéntica a la que tenemos en nuestro Código Penal Federal. En alguna propuesta que hay de nuevo Código de Justicia Militar también se está incluyendo la misma definición, el mismo tipo penal, idéntico, etcétera. Entonces, bueno, es una figura, digamos, creo yo que en pocos casos encontramos tal convergencia respecto a un tipo penal como el caso de genocidio, que se hayan instrumentos internacionales de
diversos, como son los que mencioné, y aparte en la legislación de los estados. Finalmente, es el crimen de crímenes, es el más grave de los crímenes contra la humanidad y tiene un tipo penal específico. Si hay algo de tiempo podríamos volver sobre la cuestión del genocidio. Asimismo están las convenciones o convenios de Ginebra del 49, que son muy importantes porque si bien ya había habido un avance desde el siglo XIX, bueno, incluso si nos vamos más lejos, y por ahí había un par de lecturas que dejamos en la plataforma, ahí nos referimos un poquito a esta parte histórica, sobre todo cuando referimos a la conducción de las hostilidades, incluso si nos vamos hasta Babilonia, en el Código Hammurabi, que se encuentra en un famoso museo en Europa, ya ahí se recoge el que hay que respetar a los prisioneros, el que hay que tener honor en la guerra, protegerse a los civiles, a los bienes, y es increíble, ¿no?, que estamos yéndonos a varios miles de años y que estas figuras corresponden a buena parte de lo que nos indican los convenios de Ginebra, ¿no? De suyo nos parecería verdaderamente hasta un contrasentido el que se hable de humanizar la guerra, ¿no? Sin embargo, la guerra tiene sus reglas, el modo de conducir las hostilidades, la protección de las víctimas, los actores que están implicados en las hostilidades, hay una serie de restricciones, no hay un absoluto amplitud o un criterio, es decir, no hay una absoluta libertad para escoger los medios y métodos de guerra, hay estándares que hay que cumplir de proporcionalidad, de humanidad, basta con agotar los principios de necesidad militar, etcétera, que tienen que cumplirse, ¿no?, que están tanto en los códigos militares, en algunos casos hay estados como Estados Unidos que tienen su código Liber de 1856, en plena guerra civil, por ejemplo, establecieron el código Liber, que siguen manejándolo y ha sido modelo para muchos países. Y bueno, los convenios de Ginebra ya vienen sobre todo a recoger aquellas experiencias tan dolorosas que se dieron durante la Segunda Guerra Mundial, y verdaderamente entre los 4 convenios más los 2 protocolos adicionales del 77, en su conjunto estamos hablando de alrededor de 1000 artículos que regulan sobre esta materia, no hablan sobre prisioneros de guerra, los heridos y náufragos en los conflictos armados, nos hablan también de la guerra marítima, la guerra aérea, la guerra terrestre, nos hablan de la protección a los civiles, que es muy importante, ¿no? Incluso, por ejemplo, ahora que está este conflicto en Gaza, de tanta consecuencia humanitaria como otros que están dándose desgraciadamente, ha habido un excesivo daños más allá de objetivos militares hacia la población civil, por ejemplo, que en realidad no son objetivos militares sino civiles, y verdaderamente ha habido una violación, en mi opinión, bastante flagrante sobre todo al cuarto convenio de Ginebra que se refiere a la situación de la población civil, que en este caso no son beligerantes, no tenían que ser objeto de ataque, ¿no? Bueno, la Guerra Fría, que es todo este periodo que se da desde que concluye la Primera Guerra Mundial hasta principios de los años 90, cuando había un sistema bipolar, la confrontación este-oeste, ideológica y la carrera armamentista, todo ese periodo que pues, nos ha tocado vivir algunos, me refiero a nuestra carrera académica y demás, pues fue muy importante el que por un momento se bloqueó el establecimiento de una Corte Penal Internacional permanente, ¿no? Ya había proyectos prácticamente desde los años 30 y aún después de la Segunda Guerra, más bien sobre todo, pero en ese periodo, dada la confrontación, dada la poca colaboración entre las potencias, no veían con simpatía el que hubiera un tribunal internacional, que tuviera estas características de supranacionalidad, etcétera, y por tanto es que estuvo parado por ahí, ¿no? Pero ya tenemos avances, incluso previos. Hay un conflicto particularmente devastador que fue la guerra en los Balcanes, en la ex Yugoslavia concretamente. Estamos hablando del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, ahí entre el 93 y el 95, bueno, desde el 92 hasta el 95, hubo varias guerras en Croacia, en Eslovenia y sobre todo en Bosnia, en Kosovo posteriormente, incluso en Srebrenica, que es una región de Bosnia que estaba bajo resguardo de las Naciones Unidas, se cometió un genocidio, que así lo calificó la Corte Nacional de Justicia cuando se demandó a Serbia, y el Tribunal para la ex Yugoslavia en varios casos ha determinado que existió genocidio, que es muy difícil de tipificar, de probar, sin embargo son casos paradigmáticos, ¿no? Y en este caso esta corte o este tribunal se ha cuestionado por algunos, incluso México en algún momento lo hizo,
el que fuera creado bajo auspicios del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad, que es un órgano de la ONU, por resolución específica creó el Tribunal para la Ex-Yugoslavia y posteriormente también el Tribunal para Ruanda, en donde también se cometieron crímenes de guerra, ¿no? Y de lesa humanidad. Estamos hablando también entonces del Tribunal de Ruanda, conocido por sus siglas en inglés, del 95, creado también por resolución de Consejo de Seguridad, de manera similar al otro tribunal también para juzgar sobre crímenes como genocidio contra la humanidad, crímenes de guerra. Tuvo su sede en Arusha, Tanzania, el de la Yugoslavia en La Haya, en los Países Bajos o Holanda, que se conoce. Y es importante el caso Acayesu, para quienes nos dedicamos a esto, porque fue el primer caso en que alguien fue acusado de genocidio por un tribunal internacional. Entonces es un caso paradigmático en el 98. Después hay otra suerte de, otro tipo de tribunales que se conocen como mixtos o híbridos, que tienen la característica de que no solamente son jueces internacionales, sino que también se nombran jueces internos y a veces también, en este caso se permite también la aplicación del derecho interno, por eso se llaman híbridos o mixtos. En este caso estamos hablando de los que ha habido de Timor Oriental o Timor del Este, Sierra Leona y Camboya, en un país digamos del Pacífico, en la parte de Oceanía, Sierra Leona, en el África Occidental, esa región donde ahora está terribles epidemias del ébola, por cierto, y en Camboya, que es un país en el área que se llama de Indochina, ¿verdad? O la antigua Kampuchea, donde en los años 70 se cometió también genocidio, y fue devastador el genocidio en Kampuchea porque prácticamente abarcó la cuarta parte de la población, verdaderamente fue. Creo que en términos proporcionales ha sido el genocidio más grande en la historia moderna. Y hay un tribunal que está juzgando a aquellos que, pero bueno, pues son ancianos ya también andan rayando los 90 años porque llegó muy tarde este tribunal, ¿no? Bueno, el Timor del Este pues, se dio bajo estas circunstancias, ahí podríamos ir un poco más rápido. En Sierra Leona también podemos pasar, el que está ahí en Sierra Leona, ya en el 2002. Ahí, por ejemplo, 11 jueces, había 4 de Sierra Leona. En Camboya, pues también se establecieron estas salas especiales que se llaman para juzgar por los crímenes del régimen de Pol Pot, que había estado en el gobierno y que llevó a cabo toda esta genocidio, pero estamos hablando del 79, imagínense, ¿no? Pero en fin, ya siguen funcionando, ¿no? Luego tenemos ahí ya lo que llamamos el camino a Roma. Todos los caminos llevan sí, todos los caminos llevan a Roma, pero al menos sí llevó a Roma, efectivamente. ¿Por qué Roma? Porque el gobierno italiano se ofreció y fungió como sede de una conferencia diplomática. Este Estatuto de Roma se fue trabajando por parte de la Comisión de Derecho Internacional, CDI, que ponemos ahí, que es un órgano codificador del derecho internacional y del desarrollo progresivo del mismo, que es un órgano subsidiario de la Asamblea General desde que se crea la ONU, y por mandato específico se le encarga a la Comisión de Derecho Internacional, que es un grupo de juristas expertos nombrados por los países que sesionan periódicamente en Ginebra, Suiza. Se les ha presentado desde el 45 o 40 y tantos que empezó, con un paquete diverso de temas que había que trabajar y codificar, y bueno, entre ellos afortunadamente este tema de la Corte Penal Internacional. Presentaron un proyecto y después se abre, como toda negociación multilateral, se abre a una conferencia diplomática, que esta se llevó a cabo ya en el 98, después de que desde el 94 estaba ya el proyecto, y luego por un PREPCOM 1, que ya preparó un proyecto de texto, y así se abrió la conferencia de Roma, que justamente fue entre junio y julio del 98, acudieron 120 estados, y aparte organizaciones internacionales, ONGs, académicos, toda una fiesta para en el mejor sentido, para aquellos que interesan en el tema, aparte de los representantes gubernamentales y demás. Hubo cuestiones, como podrán pensar, pues es una especie de código penal internacional, había distintas posiciones, incluso bajo las perspectivas que sabemos de quienes abrevan del common law, que vienen de un sistema de derecho civil, más algunos países que habían estado bajo un sistema de derecho socialista, aunque ya para entonces ya no existían estos modelos. Por otro lado, también posiciones de países del tercer mundo,
de los países más desarrollados, algunos países que boicotearon a la Corte incluso. Entonces, bueno, la negociación era compleja. Por supuesto, ya a un punto que no eran solo diplomáticos, eran juristas expertos nombrados por las cancillerías, con asesores, gente de la judicatura, de los más destacados en algunos países, etcétera. Y bueno, al final de cuentas, el Estatuto de Roma, el 17 de julio del 98, fue adoptada el mismo por 120 estados, 7 votaron en contra y 21 se abstuvieron. Para cómo operan las negociaciones multilaterales fue un número considerablemente alto, considerando esto, y bueno, qué compromisos se obtuvieron y que están plasmados en el estatuto. El papel del Consejo de Seguridad de la ONU, remisión de asuntos de la Corte Penal Internacional. Para que haya un tribunal internacional hay que estar conscientes que el derecho internacional tiene problemas complejos de cumplimiento, de obligatoriedad, es distinto a un sistema interno, y hay ingredientes de política internacional que es difícil superar, ¿no? El monopolio del uso de la fuerza y de decisiones importantes en materia de paz y seguridad internacionales los tiene el Consejo de Seguridad. Dentro del capítulo 7 está previsto y por tanto tiene un papel preponderante, a pesar de que es un tribunal ya permanente, etcétera. Hay un papel, un papel residual, pero no por ello menos importante, el Consejo de Seguridad, que puede referir casos directamente o incluso puede aplazar investigaciones a solicitud suya hasta por 12 meses, ¿no? Otro asunto que no acabó de resolverse ahí, pero que posteriormente se hizo, fue el caso del crimen de agresión. Bueno, es importante entender que y esto es muy importante, que la jurisdicción de la Corte Penal Internacional es complementaria, no es sustitutiva ni sucedánea de la jurisdicción nacional, eso debe quedar claro. Es un tribunal de última instancia, en ese sentido, el artículo mismo 17.1a nos habla de un caso, es admisible si es objeto de investigación o enjuiciamiento por un Estado o jurisdicción sobre él, a menos que ese Estado no esté dispuesto o no pueda realmente llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento. Estamos hablando de países, estados fallidos, que de pronto están sumidos en el caos, han pasado por conflictos, el aparato judicial está muy deteriorado, o hay una pugna por el poder entre distintas facciones, o hay una muy notoria denegación de justicia, o no se garantiza la imparcialidad, que desgraciadamente esto acontece en muchas partes del mundo, y por tanto es que ahí entonces opera, si se dan los supuestos de admisibilidad, de jurisdicción, competencia de la CPI, pues adelante, ¿no? Ese es el mecanismo. Bueno, hay 3 mecanismos determinantes. Uno es la remisión al fiscal por un Estado parte. Acuérdense que hay un principio en derecho internacional, res inter alios acta, los tratados solo obligan a las partes, por tanto, quienes son partes en este primer mecanismo tienen la facultad de remitir al fiscal por parte de un Estado parte, ¿no? Luego la remisión al fiscal por el Consejo de Seguridad, es ahí donde algunos objetores dicen, bueno, es que el Consejo de Seguridad pues puede, independientemente de cualquiera de las otras circunstancias, puede remitir un caso, ¿no? Esto sucedió en el caso de Libia. En el caso de Libia y de Sudán antes, el Consejo de Seguridad, incluso con el voto afirmativo de Estados Unidos, no obstante que no es parte del Estatuto de Roma, remitieron el caso al Consejo de Seguridad. Entonces son antecedentes importantes. ¿Por qué ahora no lo han hecho con Siria, por ejemplo? En fin, ahí entran otro tipo de factores, ¿no? Que de pronto nos hablan de que a lo mejor es selectiva también esta jurisdicción, por lo menos por parte del Consejo de Seguridad, y cabe decir que los casos, y vamos a ver un poquito, los casos que está llevando la Corte son hasta ahora africanos todos. La actuación del fiscal por iniciativa propia con autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares, que también puede directamente el fiscal detonar este mecanismo. El papel de las víctimas, que es algo que a veces se olvida y a veces se fincan responsabilidades en derecho internacional o una serie de situaciones, pero a veces se olvida de las víctimas, ¿no? Y en este caso está previsto que puedan participar en los procedimientos y presentar sus puntos de vista y preocupaciones. Fíjense que esto es complicado porque las víctimas vienen de países muy lejanos, tienen que acudir a La Haya, hablan lenguas locales, incluso la Corte está
incluso contrata mucha gente para abogados y asistentes diversos que hablen lenguas africanas como el swahili o algunas lenguas locales más allá de las lenguas coloniales que había en África, precisamente porque están atendiendo ese tipo de sector y tienen que proteger a las víctimas, pagarles sus viáticos, operar en términos de traducción, de interpretación, es complicado. La sala de primera instancia puede ordenar que se paguen reparaciones a las víctimas, hay un fondo fiduciario de las víctimas, ¿verdad?, que es importante porque al final de cuentas va a ser una parte de compensación ahí. Aspectos de género, que es una parte importante me parece, como todo órgano de la ONU y bajo esta visión moderna de género que es un fenómeno internacional del cual no escapan los países, hay una representación equitativa de hombres y mujeres entre los jueces. Incluso otros tribunales más tradicionales como la Corte Nacional de Justicia, por ejemplo, ha tenido creo que 2, 3, cuando mucho mujeres a lo largo de 50 años, no más, muchos más, si consideramos antes la Corte Permanente Internacional. Y bueno, esta ha tenido un número equitativo entre hombres y mujeres, incluso actualmente hay una fiscal y hay varios jueces importantes, incluso jueces africanos, ¿no?, también. Expertos legales en materia de violencia sexual y de género y violencia en contra de los niños. Fíjense que esto es algo muy importante, ustedes saben todo el énfasis que se da en la protección a ciertas personas vulnerables o de género o como el caso de los menores, la parte de violencia sexual, en fin, esa parte la atiende bien la Corte y en esta medida se allegan y tienen personal de expertos legales en esta materia que es muy delicada, ¿no? Incluso está el tema de los niños soldados, por ejemplo, el reclutamiento incluso de menores representa un crimen de guerra y eso está establecido. Bueno, hay un creciente apoyo, esto podemos obviarlo porque tengo el otro paquete que está más actualizado con esas cifras y yo creo que aquí podemos pasar al siguiente documento, que es exactamente. Bueno, aquí tenemos ya alguna otra información que no está exhibiendo, creo. Bueno, mientras lo resuelven podemos avanzar. La Corte Penal Internacional, ya decíamos, fue creada en el Estatuto de Roma, es de naturaleza permanente, tiene su sede en La Haya, ejerce jurisdicción sobre personas acusadas de cometer los crímenes más graves de trascendencia internacional y subrayamos, su jurisdicción no es sobre estados, es sobre individuos. Tiene carácter complementario a las jurisdicciones penales nacionales. Bueno, esto ya lo habíamos cubierto. La Corte Penal Internacional al día de hoy tiene competencias sobre los crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad. Que aquí no me aparece lo mismo, no sé qué pasó, pero si no, seguimos ahí. Bueno, aquí en esta pantalla no me aparece lo mismo, no sé qué sucedió, aparece en blanco, pero bueno, si no la seguimos ahí. Entonces, un poco simple las cuestiones técnicas, como que no duplicó aquí nada más, bueno, allá sí, pero aquí no, tengo que voltear allá. Se mira aquí ya. Me deja en blanco la que sigue. Si no, pues la sigo acá. Sí, parece que no se copió todo. No está acá. Es que tarda en cargar. Bueno, podemos seguir acá para no tenerlo, ¿no? Bueno, en tanto carga esto, podemos acá voltear un poco. Tenemos la competencia de la Corte Penal Internacional, actualmente sobre estos 3 crímenes internacionales. La que sigue, por favor. Crimen de genocidio, acciones sistemáticas. Especialmente es un tema apasionante, sobre todo para los penalistas y bueno, internacionalistas también, como es mi caso, por supuesto. Estamos hablando del crimen de genocidio, que consiste en acciones sistemáticas con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Fíjense que incluso… vamos a ver. Bueno, perdón. Sí, acá todavía. Sí, correcto. Entonces estamos hablando de acciones sistemáticas con la intención de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
Aquí estamos hablando de lo que en doctrina se conoce como la mens rea, o sea, casi los jueces tienen que convertirse en psiquiatras para poder determinar la intención, es muy difícil. Incluso en inglés se habla de special intent y me parece que hay la versión en el sistema latino del dolus specialis, que sería el caso. Hay las dos expresiones, tanto los que lo veían desde un punto de vista sajón o bien civilista, y verdaderamente demostrar la intención es muy complicado. Por eso es que ha habido muy pocos casos. Ahora, ojo, porque el crimen de genocidio se ha banalizado y la prensa se refiere a cualquier cosa como genocidio. Ahí nada más donde hay muertes, hay genocidio, se habla de una política genocida. Está hablando en términos estrictamente técnico-penales, internacionales, o incluso internos, si se va a ver hacia adentro, no debe hablarse con cierta ligereza, tiene que ser el tipo penal, porque además bien sabemos que no puede darse por analogía ni por aproximación, tiene que ser el tipo penal muy preciso y tiene que cumplirse con esto, por eso es muy difícil. Incluso en el caso de Darfur, de Sudán, el fiscal que estaba antes, Ocampo, insistía en que al-Bashir estaba acusado por genocidio, después una sala preliminar lo echó abajo, lo acusó de otros crímenes también graves. Y bueno, eso demuestra que en un momento dado tiene que estar muy bien soportado, muy bien apoyado y fundamentado el que se trate de genocidio, ¿no? Si no se puede agregar ahí otro tipo, por ejemplo, económico o un genocidio político, si quieres eliminar a una facción política, no se da el caso porque tiene que ser un grupo nacional en sentido de identidad o étnico o religioso, si queremos eliminar a personas de una religión determinada o eliminar a los negros. Aparte también está el crimen de apartheid, por cierto, pero si hay esta intención así, no importa el número, a veces se piensa que el genocidio tiene que ser 1 millón de personas o miles. Incluso cabría que en un caso de un grupo étnico nacional pequeño, pues eliminamos a unos cuantos y con esa intención y se da el tipo penal, pues se da el genocidio. Tampoco teníamos por qué eliminar a una gran cantidad de gente, ¿no? O la intención misma, y puede ser en grado tentativa también, ¿no? Privación de la vida y prevención de la misma, esterilización. Sabían incluso que estas formas las intentaron los nazis, esterilizando a los judíos y haciendo pruebas. Ha habido casos en que por vía por ejemplo, en Bosnia, a las mujeres mismas, bueno, no era esterilización, más bien era al contrario, hacían que nacieran después de violaciones para una forma de depuración étnica y quitar el elemento musulmán y meter el elemento serbio. Pero bueno, también estas campañas de esterilización, desplazamiento forzado que tenga como fin la desaparición de un grupo específico. Esto, por ejemplo, lo hacía mucho Stalin en la antigua Unión Soviética, movía tártaros hacia Crimea o movía gente hacia Mongolia o llevaba rusos a Lituania, en fin, jugó mucho con trasladar grupos étnicos determinados y si hay esa intención es genocidio, porque el hecho de modificar demográficamente o trasladar grupos para efectos de desaparecer su esencia, su identidad, es una forma de genocidio. Sin duda hay que probarlo. Privar grupos mínimas de vida también, incluso si a una población se le somete a una hambruna, bajo estas consideraciones estaríamos hablando también, ¿sí se escucha bien? Parece que está, sí, ¿verdad? Estaríamos hablando o el patrimonio cultural, por ejemplo, si a la gente se le destruyen sus templos, se le destruyen sus sitios culturales, inmateriales incluso, etcétera, de esa manera el patrimonio cultural, que es muy rico y lo reconoce la UNESCO también en otras convenciones, estaría configurándose el crimen de genocidio ciertamente, ¿no? Bueno, el crimen de guerra son conductas, homicidio, tortura, condenas, ejecuciones sin previo juicio, ataques intencionales contra la población civil o bienes protegidos, etcétera. Creo que de suyo se explican. Hay elementos contextuales que se haya cometido contra personas civiles o fuera de combate. Fuera de combate son prisioneros de guerra, heridos, náufragos, que es gente que no está usando las armas, no está implicada en hostilidades y que si se atenta contra ellos, o sea, en la guerra es lícito matar al enemigo, causarle daño al enemigo. Lo que no es lícito es a alguien que ya está hors de combat, que se dice en francés, que significa que ya no está empuñando las armas, que por condiciones de enfermedad, de que esté herido o que sea población civil, o un prisionero de guerra que ya entrega las armas y se entrega, ya si se le atenta contra su vida o en su integridad está cometiéndose un crimen de guerra. Que el autor haya sido consciente de las circunstancias del hecho, bueno, que la conducta haya tenido lugar en el contexto de un conflicto armado,
por supuesto, crímenes de guerra solamente en guerra, pero esta puede ser internacional o no internacional. En este periodo de la posguerra fría, la gran mayoría de los conflictos son internos o desestructurados, como dicen algunos autores. Por ejemplo, en África hay situaciones donde son 2 o 3 grupos, como en el Congo, por ejemplo, y aparte el gobierno, y aparte los países vecinos intervienen. Entonces hay un punto donde ya no se distingue tan fácil si es interno o internacional. El DIH, que es la parte que coincide con esto del derecho penal internacional, no determina si la guerra es lícita o no. Lo que importa es que hay hostilidades, hay beligerancia y hay que entrar a proteger y a evitar ciertas conductas, más allá del uso de la fuerza, si alguien lo hizo en legítima defensa o hay una guerra de agresión, o es un conflicto internacional o interno, son varios grupos beligerantes, o un gobierno de facto, no importa, el hecho es lo que se llama el jus in bello. El otro es el jus ad bellum, que es el que aplica en el uso de la fuerza, que es otro capítulo del derecho internacional, que tiene que ver, digamos, pero no se mete a calificar el DIH, la legitimidad o legalidad de un conflicto, simplemente en el momento en que hay estas condiciones de guerra o de conflicto armado, como sea, opera, ¿no? Que el autor haya sido consciente de circunstancias del hecho que establecían la existencia de un conflicto armado. Tenemos los crímenes de lesa humanidad, son conductas graves, asesinato, traslado forzoso, de hecho se parece un tanto al genocidio, pero en un grado menor. Elementos contextuales que se haya cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático. Sí, aquí es donde entra también un poco en conexión derechos humanos, es decir, esta violación tiene que ser generalizado y sistemático. Si es un hecho aislado, y si es un hecho no repetido, aislado, inconexo, en primer lugar tiene que haber un aparato del Estado, tiene que hacerse de jure o de facto incluso, porque a veces son de facto, ¿no? Pero quien tenga mando, quien tenga el aparato del Estado, policía, milicias, ejército, etcétera, y lleve a cabo esta situación sistemática o generalizada, está cometiendo crimen de lesa humanidad. Tiene que estar de por medio ese vínculo del Estado o al menos de jure o de facto incluso, ¿no? ¿Sí? Que el autor haya tenido conocimiento de que la conducta era parte de dicho ataque o haya tenido intención, ahí entra otra vez la intención, por eso hay una identificación muy cercana al genocidio. De hecho, el genocidio es un estadio superior de crimen de lesa humanidad, es el crimen de crímenes de humanidad. Por favor. Un cuarto crimen, que es el de agresión. El crimen de agresión ya existe en el estatuto desde el principio, pero creo que habíamos referido antes, por tratarse de un tema al que no hubo un consenso al inicio, sobre todo por la oposición de algunas potencias que normalmente están implicados en este tipo de actos, ya no digamos Estados Unidos, sino incluso otras, es que se había quedado pendiente, pero estaba previsto en estos artículos que señalamos ahí, e incluso se incluyó, pero no se definió, y ya en una conferencia de enmiendas que se llevó a cabo hace 4 años en Kampala, en Uganda, se agregó ya la definición del crimen de agresión, como vemos ahí, en el 2011, 2010, si estaba yo lo correcto, hace 4 años. ¿Seguimos? El crimen de agresión es la planificación, preparación, inicio, ejecución de un acto de agresión por parte de una persona en posición de liderazgo. Ojo, también ahí el liderazgo nos da una idea de autoridad, de gobierno, o incluso puede ser incluso de facto, ¿no? Y en esta medida implica un requerimiento mínimo de que constituya una violación manifiesta a la Carta de la ONU. Incluso hay una resolución de la ONU que se define ya desde antes un acto de agresión, pero aquí está referido ya como responsabilidad penal individual. ¿Sí? El fiscal podrá ejercer la jurisdicción de la CPI solo bajo 3 supuestos, que son estos, que hay una participación del Consejo de Seguridad, etcétera. Y bueno, la mala noticia respecto a esto es que todavía no puede aplicarse el crimen de agresión, porque hay unas condiciones que sigue. La enmienda, se creó el artículo 8 bis, y que da un tipo penal de crimen de agresión que entra en vigor según lo dispuesto por el artículo 121. Sin embargo, la jurisdicción solo podrá ser ejercida hasta que al menos 30 estados parte hayan ratificado la enmienda. No tengo ahorita el dato actualizado, pero no se reúne esa cifra todavía.
no me acuerdo en dónde anda, no se ha dado. Y además de esto deberá haber 2/3 de estados parte que hayan tomado una decisión para activar la jurisdicción, incluso después del 1 de enero del 2017. En el mejor de los casos que se reuniera esta condición de los 30, tendría que darse después de que 2/3 lo hayan aceptado a partir del 1 de enero del 2017. O sea que todavía está lejos, e incluso pudiera no darse nunca esa circunstancia. Fue una fórmula de compromiso que a veces tiene que darse una solución de este tipo, porque de otro modo sería imposible que se lograra poner en un tratado, o en este caso en la enmienda, ¿no? Y bueno, aquí nada más podemos ver la estructura de la Corte, quizá de manera muy esquemática. Actualmente es el segundo presidente de la Corte, ahora es un coreano. El presidente y vicepresidente los nombra los propios jueces. Hay una presidencia, hay una división judicial, el secretariado, oficina del fiscal, cada una tiene sus atribuciones. Es importante destacar la oficina del fiscal, que venía siendo como el procurador, ¿no?, el prosecutor en inglés. El fiscal actual es Fatou Bensouda de Gambia, que es una abogada africana, sí, de Gambia, que sustituyó, ya casi van a ser 2 años, al fiscal que era un argentino. ¿Seguimos? La oficina del fiscal se integra de la manera siguiente. Bueno, aquí vamos a ser un poco más expeditos. Comité ejecutivo, división de jurisdicción, división de investigaciones. Quizá esta no la pusimos en la plataforma, pero podríamos dejar la presentación si quieren, para que la tengan por ahí también, creo que valdría la pena. Y bueno, son distintas divisiones que tiene. Seguimos. Bueno, es importante la actividad judicial en la Corte, exámenes preliminares del fiscal. La CPI actualmente tiene bajo su consideración 8 situaciones, que pueden ser casos o escenarios. Si ven, son 4 casos remitidos por estados partes al estatuto, que son los de Congo, República Centroafricana, Uganda y Mali. 2 remitidos por el Consejo de Seguridad, que son Darfur, en Sudán, y Libia. Una remitida por un estado no parte al estatuto, Costa de Marfil, que aunque no sea parte, hacen un convenio y admiten la jurisdicción y someten un caso, aún no siendo parte, tiene esa flexibilidad. Una derivada de una investigación iniciada de oficio por el fiscal, que es el caso de Kenia, ahí lo detonó el fiscal. Fue a raíz incluso en Kenia de una violencia postelectoral, y electoral y postelectoral, que derivó en una serie de matanzas y de violencia que realmente rebasó lo que podía ser un disturbio interno como tal, y esto mismo implicó que el fiscal de oficio abriera la investigación, y ahí está el caso. Exámenes preliminares, el fiscal actualmente lleva a cabo exámenes preliminares, están estudios si detona la jurisdicción en estos casos, que son en Afganistán, estamos hablando ya de un país fuera de África, Chad, Colombia incluso, porque haya habido situaciones de excesos de las FARC y de alguna parte también del ejército en Colombia, que parece que ahora ya con el presidente actual que acaba de reelegirse, Santos, está muy cercano de lograrse un acuerdo con las FARC y con otro grupo que hay ahí armado, después de casi 50 años, ¿no? Pero bueno, ahí está este proceso abierto, más bien en preliminar, en estudio. La remisión de Comoras, que son unas islas por ahí en el Índico, Georgia, este país en el Cáucaso, de la antigua Unión Soviética, Guinea, Africano, Honduras. Ahí han habido casos por el asunto de los maras y la violencia exacerbada, que también ya han rebasado hasta el índice de crímenes de lesa humanidad, incluso la violencia. Incluso Tegucigalpa me parece la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Sí? Más que Ecatepec, ¿eh? Ojalá no haya nadie aquí de Ecatepec, porque sí, creo que más, por ahí se van, ¿eh? Es más, creo que Ecatepec es más grande que Honduras, hay que decirlo, por lo menos en población, sí, sin duda. Estás hablando de países a veces que no llegan a los 2 millones, ¿no? Bueno, Nigeria, los territorios ocupados de Palestina, incluso Palestina tiene ahora, por la cuestión de Gaza, tiene abierto una solicitud más reciente, aparte de esta que se había hecho antes, respecto al papel de Israel. Lo que pasa es que la Corte le ha dado la vuelta desde antes, diciendo que no reconocían a Palestina como Estado, pero la misma ONU hace 2 años, la Asamblea General admitió a Palestina como Estado, ojo, no miembro, observador permanente. O sea, y hay muchos países a nivel bilateral reconocen a Palestina como Estado.
plenamente, ya no tendría por qué la Corte, luego incluso de que la ONU ya la acepta, la reconoce como Estado, no tendría por qué no aceptar la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma. Lo que pasa es que ahí el acusado es Israel y esto ya puede implicar que el Consejo de Seguridad por vía de Estados Unidos probablemente interpusiera estos recursos residuales que ya mencionábamos, de detener el caso por 12 meses o vetarlo, y a lo mejor la fiscal no quiere entrarle ahí porque el caso está más politizado, pero bueno, yo al final creo yo que la justicia no debe ser rehén de la política, ¿no? O tener justicia por aparente seguridad. Me parece que estamos hablando de algo jurídico y judicial, pues debería prevalecer la justicia aún por encima de la política, pero no sucede, ya dejé correr esto, no sucede así todo el tiempo, ¿no? Creo que vamos a necesitar que me desbloqueen otra vez, por favor. Y bueno, estamos hablando entonces de la realización de exámenes preliminares por el fiscal. No convierte al país en una situación bajo examen de la Corte, simplemente se requiere la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares para seguir con… O sea, hay una serie de candados, ¿no? Yo ahí los invitaría, por supuesto que difícilmente teníamos todo el tiempo hoy, pero o sea que revisando el Estatuto de Roma, pueden encontrar en diversas páginas, está en su versión en español, dado que el español es de las 6 lenguas oficiales de la ONU, afortunadamente, y el texto está en español, aunque la Corte trabaja solo como idiomas de trabajo en inglés y francés, pero el estatuto y toda esta parte orgánica y estructural la pueden encontrar perfectamente en español, aunque hay resúmenes también en español de los casos, pero realmente el texto auténtico ya de los casos en sí es inglés y francés, ¿no? Que son las lenguas de trabajo justamente, ¿no? En fin, bueno, pues ahorita tendríamos ahí enseguida, me parece, algún resumen de los casos. Bueno, tenemos el procedimiento todavía. Sí, creo que es la que seguía, ¿verdad? Correcto. Entonces tenemos, ya prometo estarla activando, ¿no? Para no molestarlos ya tanto porque se me nos corta ahí. Procedimientos ante la Corte Penal Internacional, investigaciones de oficio. Bueno, ahí está el artículo 15, que es importante respecto a la investigación. Tenemos ahí lo que se refiere a la etapa de cuestiones preliminares, el juicio, fase de apelaciones. Podríamos continuar para poder dedicar un poco al caso de México, que quizás sea el de mayor interés. Creo que ya estaremos aquí en esta lámina, creo que nos va a ayudar mucho. Digamos, cómo se ha insertado México en el Estatuto de Roma. Tenemos que en septiembre México participó en la conferencia diplomática en el 98, sin embargo en ese momento México no firmó, fue de los 21 que se abstuvieron. Incluso México traía instrucciones, el delegado de México, todavía de la vieja escuela de Relaciones Exteriores, traía la idea de no apoyar a la Corte o tener una serie de objeciones serias, como que había mucha resistencia todavía a la jurisdicción penal internacional y México no le entró, dejó pasar 2 años y en ese momento se firmó el estatuto. Ya en julio del 2005, junio, se hizo una reforma al artículo 21 constitucional, en el sentido que está ahí de reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, en la aprobación en cada caso del Senado, y se habla también, me parece ahí, el que el ministerio, el fiscal de la Corte Penal Internacional también tendrá la capacidad de ejercer la acción penal, ¿sí? Y se hizo esa reforma. México ratifica el Estatuto de Roma, en octubre del 2005, ha sido un camino largo. México fue de los países, creo que aparte de Chile, en América Latina, que reaccionaron más tardíamente ante la Corte, ¿no? Sobre todo el Senado había mucha resistencia, un poco aquellos que no le apuestan mucho lo comentaba con el doctor justamente antes de esto, como todavía hay mucha resistencia incluso por legisladores o algunos sectores en que se piensa que todavía en este concepto de soberanía bodiano, ¿no? Absoluta, indivisible. Estamos en una globalización y así como abrimos las fronteras a muchas cosas, sin duda esta parte judicial y esta cooperación, esta jurisdicción internacional, pues tiene que abrirse, ¿no? Y no somos dueños del mundo, hay que dejar esa visión parroquiana o parroquial muy localista, y México tiene que aceptarse las mejores tradiciones jurídicas, pero con una visión actual, moderna, y no escudarnos, y quizás suene fuerte, ¿no? Un nacionalismo trasnochado, un chauvinismo jurídico que nos encierra en un círculo del cual no reconocemos más jurisdicción que la que tenemos dentro de nuestras fronteras, ¿no? Y verdaderamente, pues aquí está un ejemplo y hay otros más, en otras materias como las comerciales y otras, en que hay una serie de jurisdicciones universales,
o internacionales en este caso. Y bueno, por ahí va el asunto. Hay un proyecto de ley de cooperación con la Corte Penal Internacional que fue aprobada desde el 2009 en el Senado y que está pendiente de aprobación por la Cámara de Diputados, está ahí pendiente en este proceso legislativo. Lo pueden consultar, hay una liga ahí para consultarla y creo que la señalo yo en alguno de los materiales que les proporcioné. Y bueno, trae toda una serie de reglas para cómo operaría la jurisdicción, cómo cooperaría el gobierno, cómo relaciones con PGR y por vía diplomática, cómo accedería. Hay cosas importantes, por ejemplo, se habla de entrega, la palabra en inglés es surrender, ya no se habla de extradición. Tendríamos que ver la parte de la extradición desde como lo marca la Constitución, la ley de extradición. Tendríamos que alejarnos del modelo bilateral que hay de extradición normalmente, como lo hay con Estados Unidos, con España, con muchos países, ¿no? Y por otro lado, pues tendría que ser un proceso bastante administrativo y muy sumario en cuanto a la resolución de un caso de entrega. Hay países que han entregado a alguien el mismo día, por ejemplo, ¿no? Ya no sería extradición, sería entrega, y esto nos hace un cambio en muchas circunstancias, aparte de otras cosas, ¿no? Y cómo va a operar la cooperación con la Corte, 15 días se tendría el Senado. De hecho, y lo señalo yo en algunos de los materiales que les anexé, incluso la forma en que se hizo la reforma al 21 es bastante desafortunada, porque el que lo deba aprobar el Senado en cada caso es como meter una reserva. El Estatuto de Roma no admite reservas, y México está por esa vía como que introducir una reserva. Es muy hipotético, bastante lejano, improbable al corto plazo al menos, el que México estuviera metido en un caso en la Corte, pero bueno, nos falta mucha tarea por hacer en términos de paquete legislativo, y bueno, en eso andamos. Incluso hay una comisión intersecretarial de DIH, que por cierto cada año organiza un curso sobre estas materias, en el cual el servidor participa desde el inicio, y ahora en el 29 y 30 de septiembre va a haber este curso que se imparte. La comisión la forman Gobernación, Sedena, SRE y Marina, la Armada, que son los que tendrían que ver con estas materias, aunque yo creo que pues incluso debería acudir PGR y algunos otros, pero incluso ellos estudian dentro de esta comisión, y ellos han hecho este tipo de promesa, dice ahí, respecto a presentar al Congreso una iniciativa de armonización también. Hace falta armonizar, o hace falta poner en sintonía algunas disposiciones constitucionales, también reformas al Código Penal, al Código de Procedimientos Penales, a la Ley de Salud respecto a cuestiones de esterilización, y bueno, por ahí anda y lo pueden también revisar. Por otro lado, sí, acá está, hay un anteproyecto de legislación penal federal, también hay un proyecto de nuevo código. El Código de Justicia Militar tiene como 70 años, recoge 3 o 4 crímenes de guerra cuando el catálogo es como de 80. Entonces, verdaderamente creo que el Código de Justicia Militar solamente habla de saqueos, de algún tipo de situaciones, pero verdaderamente se queda muy chiquito, ¿no? Hay que hacer una labor muy importante. Pasamos. Bueno, hay como anexo solamente citamos los artículos pertinentes a la complementariedad del estatuto. Por ahí habíamos empezado, insistíamos en que es necesario entender que se trata de una jurisdicción complementaria. El genocidio, ahí lo tenemos ya más definido, bueno, transcrito, ¿no? Exactamente lo que significa, los elementos del crimen que se dan para tales efectos, podemos seguir. Los crímenes de lesa humanidad citamos ahí también, creo que ya no tendría caso detenernos. Los crímenes de guerra igual. Los crímenes de guerra están en diversos artículos de las convenciones de Ginebra, y también en buena parte coinciden con los del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma de alguna manera es más avanzado porque es más actual y ya recoge de manera más sistematizada los crímenes de guerra, aparte de que incluye los de humanidad. Y bueno, hay un detalle, México no es parte del Protocolo 2 de Ginebra, que habla de los conflictos armados no internacionales. Hasta la fecha México no ha querido ser parte, no ha ratificado ese convenio, ese Protocolo 2, pero por vía del Estatuto de Roma estamos reconociendo los crímenes, quiero decir los conflictos armados no internacionales. Además, las 4 convenciones de Ginebra tienen un artículo 3 común que le llaman la mini convención o convención en miniatura, que dice que en la medida de lo posible aplicarán los 4 convenios a los conflictos armados no internacionales, también, es cierto, ¿no? Entonces ahí es importante. El Estatuto de Roma, bueno, el artículo 15 habla de las
facultades del fiscal. Tenemos toda esa parte que podemos ya, los ataques contra la población civil, por ejemplo. Los casos son los de Uganda, hay las órdenes de aprehensión, esto lo tenemos actualizado hasta hace unos días. La República Centroafricana, podemos seguir. En la del Congo es importante quizá nada más mencionar que la única sentencia que ha dictado, la Corte Penal Internacional entró en vigor el del 2010, y bueno, no, el 2002, perdón, el 2002. Se firmó el estatuto en el 98, en el 2002 entró, acaba de cumplir 12 años, y en ese tiempo solamente ha habido una sentencia firme, que es la de Lubanga, que fue sentenciado a 14 años. Los demás procesos ahí van, o sea, es complicado, es lento, ¿no? Hay 5 casos en el caso de Darfur, Sudán, incluso está indiciado el jefe de Estado de Sudán, que es Omar Hassan Ahmed el-Bashir, que por supuesto pues él no se va a entregar y tiene buen cuidado de no acudir a países que son parte del estatuto y que incluso lo aprenderían y lo entregarían a la Haya para que lo juzguen, ¿no? Ciertamente, y hay una serie de órdenes de arresto que están pendientes. El caso de Kenia, el de Libia, bueno, al-Gaddafi, Libia ha cooperado poco, no ha entregado a ninguno, ha cooperado poco con la corte. Gaddafi incluso fue muerto de una manera pues bastante artera al poco tiempo de que cayó, etcétera, y bueno, pues no cayó en manos de la corte, sino fue matado ahí prácticamente en una alcantarilla, ¿no? De una manera terrible. Y bueno, Costa de Marfil, que es otro de los países que están en asuntos en la corte. Que sigue, por favor. Bueno, los en examen están estos que ya decíamos: Afganistán, Georgia, pues yo creo que ya es repetitivo, aunque ahí lo detallamos. Nada más quizá aquí hay 122 países que son estados parte actualmente, 34 africanos, 18 estados asiáticos y del Pacífico, 18 de Europa del Este, 27 de América Latina, 25 de Europa Occidental. Ausencias importantes: Estados Unidos, que lo firmó y luego retiró su firma, aunque ya no ha habido tanta hostilidad de la Corte. De hecho, desde el Consejo de Seguridad no han vetado y han apoyado algunos casos. No hay esa animadversión ya tan recalcitrante como la que tenía Bush, pero no le entran a la Corte de todos modos, ni lo apoyaría el Congreso, ciertamente. El mismo Obama algún momento dijo pues que él lo vería con simpatía a la Corte, pero no le entran, ¿no? No le entran porque además Estados Unidos teme que, como están en todos lados, que soldados suyos o algo fueran a caer. Incluso en algún tiempo firmaron acuerdos de inmunidad en donde estaban, cuando operaban con fuerzas de la ONU. Por ejemplo, en Irak mismo, todo el personal norteamericano, militar y civil, tenían acuerdos de inmunidad, que más bien pues, se convertían en impunidad, ¿no? Incluso hasta las empresas privadas como Blackwater y otras operaron con toda impunidad en Irak y no se les pudo fincar ninguna responsabilidad penal. Incluso de repente llevaban los casos a tribunales de Estados Unidos y ahí se excusaban diciendo que no tenía jurisdicción del juez penal, etcétera, ¿no? Entonces, verdaderamente hay una zona gris del derecho internacional, que es otro tema. Incluso, por ejemplo, el caso de los detenidos en Guantánamo, que es una base norteamericana en Cuba, y que de alguna manera pues de repente dice, bueno, aquí no aplicamos derecho internacional, ni tienen derecho al habeas corpus, ni aplicamos derecho de Estados Unidos, porque finalmente no es territorio nuestro y no tenemos jurisdicción. Entonces han aprovechado esos hoyos grises para poder ahí, es más, ha habido gente detenida ya desde el 2011 hasta ahorita, hagan cuentas, sin proceso, simplemente por sospecha. Eso viola cualquier debido proceso, viola cualquier garantía en cualquier parte del mundo, y ya ha habido unos cuantos casos sí enjuiciados, pero muchos de ellos se han muerto ahí, los han regresado a sus países donde los matan y los torturan, y muchos de ellos no han tenido juicio y siguen detenidos en la base de Guantánamo. Ya no hay que hacer con ellos. Ya ahora la cifra es menor de 100, pero llegó a haber 700, en condiciones infrahumanas además, ¿no? En fin, bueno, pues tenemos ahí la lista. Bueno, yo quisiera dejar aquí la exposición porque es difícil mantener la atención tanto tiempo. Estoy dispuesto a poder hacer algún intercambio de preguntas y respuestas, si es el caso, con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan Manuel Portilla. Yo creo que este es un tema muy interesante, muy importante. Pudiera parecer que es un tema lejano para muchos de nosotros, un tema un tanto extraño, pero no es así. Solo es así en apariencia, y me parece que es un tema de vital importancia, puesto que la constitución de este tipo de tribunales supranacionales dan cuenta de los cambios tan dramáticos,
del derecho internacional contemporáneo. Y a México le interesan estos temas, o deberían interesarle estos temas, porque México es parte del mundo. Además, la existencia de tribunales supranacionales como la Corte Penal Internacional dan cuenta también de nuevas formas de derecho supranacional, quizá más informales, y que van desplazando poco a poco al derecho internacional clásico, al derecho internacional entre estados, para dar paso a nuevas formas de derecho global, en donde los sujetos principales no son tanto los estados, sino los individuos. Ahora bien, no hay que perder de vista que México ha comenzado un proceso de apertura hacia el derecho internacional de los derechos humanos a raíz de la gran reforma constitucional de junio de 2011. ¿Qué nos depara? Pues yo creo que un énfasis en este proceso de apertura, ¿sí?, gradual. Yo creo que no hay marcha atrás. Nos encontramos inmersos en un proceso de globalización jurídica. Surgen nuevas fuentes del derecho supranacional, como el jus cogens, en donde ya no existen propiamente fronteras como las conocíamos antaño. Y lo que decía el doctor Portilla, esos conceptos tradicionales de soberanía, quizá muy arraigados todavía en nuestra cultura, pues tienen que ir repensándose, tienen que ir modificándose para estar en sintonía con los cambios tan vertiginosos que estamos presenciando. Así pues, este es un tema de primerísimo nivel y yo creo que el doctor ha expuesto un tema sin duda muy apasionante, y doctor, le agradecemos mucho su tiempo, su esfuerzo. Yo pediría a ustedes si quisiera alguno hacer uso de la voz, adelante por favor, que expusiera algún comentario o hiciera alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Más que nada quiero hacer un comentario con relación a la Corte Penal Internacional en su relación que tiene México con ella. Yo honestamente veo muy lejos, sobre todo en este sexenio, que se dé un acercamiento para efecto de tener una supeditación a la Corte Interamericana, perdón, a la Corte Penal Internacional. Esto en razón de que México tiene muchos problemas de abuso de parte del Estado. Se dieron en el sexenio pasado en forma muy importante y se siguen dando en este sexenio en forma más impune, sobre todo porque no se dan a conocer. En el sexenio pasado tampoco se dan a conocer, pero se filtraban. En el sexenio pasado, aquí en el sur del estado, hubo algo así como 96 muertos que pertenecían a alguna pandilla de narcotraficantes, y posteriormente se dio otra, bueno, derivado de ella, por un lado la Policía Federal estaba apoyando a un grupo y el ejército correteaba a los otros por el otro lado, y al cruzar por un retén en el estado de Guerrero, un retén militar, cuando ya venían de huida, pues ahí desaparecieron algunos. Tenemos muchos eventos que han sido debidamente documentados por la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de desapariciones forzadas por parte de la Armada de México. La Armada de México, cuando han salido las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Armada de México ha llegado a los domicilios de las víctimas para efecto de entregar una compensación, así le llaman, del orden de los 200 a los 400,000 pesos por la desaparición de las personas. Esto es una afirmativa ficta de que el Estado mexicano, porque estamos hablando de las Fuerzas Armadas, que dependen del presidente de la República y del secretario de la Defensa Nacional, pues están haciendo y siguen haciendo limpias
Hace unas semanas hubo otro enfrentamiento muy fuerte en donde murió mucha gente en el estado de parte de México, parte de Guerrero, no se dio a conocer, se llegó a filtrar alguna información y esto en forma muy cercana con el fiscal general del estado de Morelos, lo estuvimos comentando la semana pasada, este evento de las pandillas que cruzan de un lado para otro tratando de evitar a la justicia. Por otro lado tenemos casos también como el de Acteal, Aguas Blancas, en donde atrás de los homicidas o formaban parte de los homicidas corporaciones policíacas. Bueno, estamos hablando de municipios, estamos hablando de estado, pero en el caso en que los militares, los del ejército violan, llegan a matar, pero los de la Armada de México desaparecen. Y tenemos una gran lista de la tercera visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre todos los casos que he investigado y sus recomendaciones. Pero esto no trasciende porque no hay nadie que lo pueda llevar ni siquiera a la Corte Interamericana para efecto de una reparación del daño a la víctima, mucho menos se podría llevar a la Corte a pensar en la Corte Penal Internacional, porque entonces ahí sería el Estado al que se juzgaría a las personas que están representando al Estado, esto es el presidente de la República, tal vez el jefe de las Fuerzas Armadas, y por eso yo veo muy lejos ese acercamiento a la Corte Interamericana, a la Corte Penal Internacional, pero sí hay un gran acercamiento con algunas jurisprudencias que ya podemos utilizar mucho material internacional, pero en asuntos ya muy particulares, no en asuntos de genocidio, porque aquí en estos casos de las desapariciones forzadas tenemos el caso se encuadra perfectamente bien el crimen de lesa humanidad o el crimen de agresión. Entonces, yo considero que en lo que va de este sexenio se va a tratar de mantener más alejado de la Corte Penal Internacional y quién sabe en el que viene. Es mi comentario. Gracias. ¿Quisiera usted hacer alguna réplica? Brevemente, advertía yo y coincido. ¿Estaban en la Comisión Estatal de Derechos Humanos o? No, soy victimólogo. Correcto. Trabajo víctimas. Correcto. Por esa razón estoy muy enterado. No, sí, por supuesto. Sí, Algunas situaciones que pasan como la que acaba de pasar, más de 250 ejecutados, que finalmente no fueron reportados. ¿Por qué? Porque pues, al final de cuentas cada quien se lleva su muerte. Y esto no contribuye a el conocimiento del público en general. Sí. Coincido en buena medida, incluso ya advertíamos aquí que difícilmente habría algún caso de México inminente, yo decía incluso al corto plazo. Y bueno, hay que recordar que esto fue hace 3 años, un grupo encabezados por un abogado joven de la UNAM y se sumaron miles de firmas, se pedía que se abriera un expediente contra Calderón, García Luna, secretario de la Defensa, de la Armada, y aparte los cárteles entre ellos el Chapo y otros más, ¿no? En términos de que se habían cometido crímenes de lesa humanidad y se justificaba una serie de cosas, y bueno, quedó archivado, queda a discreción del fiscal, que era Ocampo en aquel tiempo, y ahí se quedó. Pero bueno, de alguna manera, pues sí, pienso yo que el presidente tuvo algún susto, de alguna manera, sí llegó a… Y por cierto, en el caso de Acteal, se abrió un proceso que ya se sobreselló en Estados Unidos a Zedillo. Ahí por vías de la Alien Tort Act, que es una forma en Estados Unidos extraterritorial de fincar responsabilidad civil por situaciones de derechos humanos pero en el extranjero. Y a él decían por ahí que probablemente el mismo Salinas estuviera detrás de la demanda, no sabemos, no se ha revelado quién está detrás, pero se llegó a plantear y eran creo que varios cientos de millones los que se planteaban, nada más que ahí, y fue en el sexenio pasado, el gobierno tramitó el que se aplicara la inmunidad soberana, porque hay otra ley en Estados Unidos, la Foreign Immunity Act, que queda a discreción del Departamento de Estado allá, y instruyendo al Poder Judicial, en este caso si lo obsequia, para que se abstengan de ciertos casos que son de jurisdicción, de inmunidad de jurisdicción, de Estado,
Y en este caso, dado que Zedillo era jefe de Estado cuando se cometieron, así aplicó y el caso quedó sobreseído, pero bueno, ahí había algo, ¿no? Pero en fin, por cierto, sobre este tema que es complicado, hemos participado sobre la posible aplicación del derecho humanitario, incluso el derecho del mismo derecho penal internacional a ciertas situaciones que se han presentado en México. Ha habido casos, sí, ya más conocidos, quizá todavía el sexenio pasado, pero igual se siguen dando, en que hubo verdaderas batallas, en que los cárteles tenían equipo pesado, hubo batallas verdaderamente que duraron un día en algunas partes de Tamaulipas, en Michoacán, y que verdaderamente ha habido víctimas civiles, colaterales, ha habido violaciones al debido proceso, etcétera, sin que se hayan suspendido garantías, por ejemplo, que yo sepa, ¿verdad? Y de alguna manera eso, claro, por vía de Comisión Interamericana sí ha estado los casos Radilla y demás, que además son históricos, pero ahí hay una responsabilidad del Estado mexicano, más allá del nivel de gobierno que se haya cometido. Acá la diferencia, y lo hace más peligroso para efecto de quienes estuvieran en este caso, es que juzgaría a personas. Incluso el presidente de la República es jefe de las Fuerzas Armadas, incluso podría incurrir en responsabilidad también de crímenes de guerra. Entonces, bueno, tanto el Estatuto de Roma como alguna parte del Protocolo 2, del cual México no es parte, habla de que no aplicaría en casos de meramente de disturbios internos, o de disturbios o tensiones internas. Pero yo me preguntaría si en algún caso, al menos en México, se haya rebasado ese límite de disturbios internos y se haya convertido más allá en un conflicto más cercano a un conflicto armado no internacional, dada la intensidad del combate, las armas utilizadas y las víctimas civiles. En México se produjeron refugiados, hubo gente que tuvo que irse de sus comunidades, dejaron detrás sus casas, sus bienes, se quedaron sin trabajo, abandonaron ha habido gente desplazada verdaderamente, ha habido víctimas de guerra en ese sentido, además pues, se empeñaban en que fuera guerra, así le llamaban, ¿no? Y en esa medida me pregunto si no estaríamos ya entrando un poco en estos temas, pero que por supuesto pues ya en la parte operativa difícilmente podrían estarse planteando, ¿no? Y en eso coincido, ¿no? Así es. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Todo quedó muy claro, ¿verdad? Bueno. Cuando es el caso, o todos entendieron muy bien o fue muy confuso, pero espero que sea lo primero, ¿no? Espero. Bueno, muy bien, pues doctor Juan Manuel Portilla, a nombre del director, no me resta sino agradecerle su presencia en este recinto. Yo quisiera que despidiéramos a nuestro invitado con un fuerte aplauso, por favor.